corazón. Canta con todo para gloria y honra de nuestro Dios. Tu fidelidad es grande, incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Canta allí donde estés. Hay poder en la oración, hay poder en la alabanza. Hay poder cuando entonamos un himno a Dios. Cantemos todos juntos, hermanos, pueblo de Dios, en esta hora, en este sábado santo del Señor. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad. Una vez más, todos juntos. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad. Todos juntos, la última vez. Tu fidelidad, tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Vamos a orar. Vamos a inclinar nuestros rostros para dirigirnos a nuestro Señor. Padre eterno, santificado sea tu nombre. Gracias por este hermoso sábado de todo especial que me permite, Señor, humildemente dirigir tu palabra, pidiendo la presencia del Espíritu Santo y pidiendo también que nos rodees con tus santos ángeles. Que no sean palabras de hombre, Señor, que sean palabras de aliento, que seas tú, Señor Jesús, dirigiéndote a los corazones de todos los que sufren, de todos los que lloran, y también de todos los que aún no te conocen realmente. Que sea ese nuestro propósito, que la luz que tú nos has dado no sea escondida, sino que se levante en lo alto para decir que esto va a terminar y que Cristo pronto viene. Todo te lo pedimos, Señor, con el perdón de nuestros pecados, en el precioso nombre de Jesús, cuya sangre pedimos que nos cubra de todo mal. Amén. Amén. Bueno, muchas gracias. Antes de que te vayas, un momento para después volver, yo quisiera contarle a las personas cómo surge esto. En un momento dado, antes de la pandemia y unos meses antes, mi mamá venía insistiéndome de hacer una serie de predicaciones y de canciones porque era necesario de acuerdo a lo que estaba pasando en el mundo entero. Yo quiero preguntarle a ella cómo surge la idea brevemente antes de abrir la palabra de Dios, porque la idea surge desde ella y hacia mí.
Y desde ahí empieza todo este sistema, estas predicaciones que con tanto amor, y se van formando cosas, y ustedes van conectándose, y la palabra de Dios es esparcida por todas partes, y el Señor Jesús está cerca. ¿Cómo fue brevemente un poquito? Bueno, los que me conocen, desde que estuve en la iglesia, realmente nací como misionera. Y sentía en mi corazón, en determinado momento, ya no poder estar más sentada en un culto, sino tenía que salir a otros lugares. Por eso es que no me mantuve en una sola iglesia, fui a diferentes iglesias y junto conmigo los pollitos por detrás, mis hijos. En cuanto a la pregunta específica de Marcelo, es que estaba él en Salta y allí estuve también y conocí los Álamos. No dejó de predicar ni de cantar nunca, pero acá ya cuando se instaló en Tucumán, en donde él trabaja a full, dije, esta es la oportunidad que nos da Dios para que desde nuestra casa, con una computadora y con los medios que nos da hoy el internet y todo lo que está surgiendo, las videollamadas, Zoom, todo debe ser usado urgente, le dije, para predicar que Jesús pronto viene. Yo soy una convencida, Marcelo, esto no es una enfermedad cualquiera, se dicen muchas cosas. Para mí son los anuncios que dejó Jesús en Mateo 24 de lo que iba a preceder a su venida. Y yo creo que todas las veces que te escuché predicar, Jesús viene pronto, y muchas personas te preguntaron, ¿cuán pronto es pronto? Ahora. Y yo creo que, hermano, no podemos perder un segundo. Si tienes una computadora en la casa, si tienes familia, si tienes amigos para armar un grupito que salen de videollamadas ahora o Zoom, no dudes. Comienza hoy mandando una palabra de esperanza, preguntando cómo estás, qué necesitas. Hoy no podemos salir, tenemos que salir prácticamente como astronautas, pero por este medio podemos llegar a corazones, podemos llevar una palabra de aliento y Dios nos tiene que usar porque Él nos llamó y Él nos va a capacitar. Amén. Muy bien. Ahora déjame un momento, ya volvés en un ratito, ¿no? Gracias. Si no, lo dejo sin predicación. Sí. Si no, ella va a predicar todo, ¿verdad? Sí. Bueno. Permiso. Hermanos queridos, vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Éxodo, el capítulo 2. Y vamos a entrar en nuestro tema, las madres del ejército de Dios. Estoy muy contento de estar aquí con mi mamá. De hecho, como ella dice, fue la que me inició en todo y también junto con mi padre al amor que tenemos por Dios y esa sensibilidad espiritual. Antes de leer el capítulo 2, quiero leer un versículo del capítulo 1, versículo 8. Dice así: entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Versículo 10. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se une a nuestros enemigos y pelee contra nosotros. Este contexto es del pueblo de Israel, luego de participar, ¿verdad?, del regreso de Jacob y los hermanos de José, en los momentos en que Egipto era la tierra de los sueños, porque había hambruna en el mundo, en aquel mundo conocido en ese tiempo, y tanto el pueblo de Israel como todos los que estaban allí cercanos estaban pasando hambre. En ese momento estaba José como el líder después del faraón. Por lo tanto, al traer en ese abrazo del reencuentro, el pueblo de Israel se une en amistad con Egipto. Pero después que muere el faraón, ese faraón
entra otro faraón que ya no conocía a José y tampoco conocía ya todo lo que había pasado antes. En este contexto, el enemigo del pueblo de Dios está simbolizado allí por el pueblo de Egipto, por la nación de Egipto. Es el enemigo, es el enemigo. La pregunta principal es, al arrancar nuestra predicación, ¿cuál es tu Egipto? ¿Cuál es tu enemigo en esta mañana? Recordamos que estamos predicando las madres del ejército del pueblo de Dios. Capítulo 2. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Versículo 3. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño, y lo puso en un carrizal a la orilla del río, y a una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que acontecía. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas, para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve entonces. Fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija del Faraón: lleva este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Versículo 10. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijo y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Muy bien, hermanos. En este contexto, estamos hablando aquí de las madres del pueblo de Dios. Estamos hablando aquí de Moisés, y su mamá se llamaba Jocabed o Jocabed. Bueno, este contexto es un contexto muy especial. El faraón, para ir destruyendo la propagación del pueblo de Israel, mandó matar a todos los niños que naciesen, ¿verdad?, de las madres hebreas, y lanzarlos al río Nilo, quien era su mayor dios en ese momento. El río Nilo representaba, ¿verdad?, al dios mayor del pueblo de Egipto, el que les proveía la sanidad, el que les proveía las victorias de la guerra. Por lo tanto, el faraón no iba a ser considerado como un genocida, como un asesino, sino iba a ser considerado como alguien que entregaba como ofrenda a los bebés, a ese río Nilo que era su dios. Imaginen ustedes ese contexto. Madres que daban a luz a hijos, allí recién nacidos, eran lanzados al río Nilo, sin piedad, sin tener ninguna compasión. Pero Dios, que escuchaba el clamor de su pueblo, que escucha el clamor de sus hijos, que escucha el clamor de los que lloran, que escucha el clamor de los que están sufriendo, escuchó el clamor del pueblo de Israel, que en ese tiempo estaba siendo esclavo. ¿Quieren quitarle la felicidad a un ser humano? Quítenle la libertad y van a ver cómo ese ser humano pierde absolutamente todo tipo de felicidad y todo tipo de esperanza. El pueblo de Israel había perdido su libertad, había perdido la capacidad de tomar decisiones. Era el pueblo de Dios, brillaba la esperanza en su corazón, pero el momento no llegaba. Pasaban los años, la esclavitud, eran golpeados, eran azotados, eran muertos. Trabajaban sin descanso, trabajaban de sol a sol. Lo único que tenían de recompensa era un plato de comida. Si ustedes observan la civilización egipcia, es una de las más maravillosas que existe en el mundo. Ahora, el pueblo de Israel formó parte de ese grupo que construyó las pirámides. Imaginen en ese tiempo, ese esfuerzo. ¿Cuántos hombres? ¿Cuántos muertos? ¿Cuánta esclavitud? En este momento, puede ser que yo le esté hablando a alguien que se encuentra esclavizado del pecado.
esclavizado de malas decisiones, que está viviendo las consecuencias de haber tomado decisiones incorrectas, de haberse apartado de Dios en algún momento. En este momento yo le estoy hablando a alguien, a una madre que está sufriendo porque su hijo se apartó de los caminos de Dios y ante los ojos humanos se fue descarrilando sin que ella lo pueda traer. Lo único que le queda en este momento es orar. Por supuesto que en esta mañana yo le estoy hablando a alguien que está orando por un familiar que se le escapa, que se está pagando su vida, producto de esta pandemia, producto de este virus que destruye. Pero en el nombre de Jesús, el Señor, nuestro Dios, el Jehová de los ejércitos, nunca quiso que seas esclavo de nada ni de nadie. Siempre quiso que seas libre. Y por eso en el nombre de Jesús, en esta mañana, vas a ser libre, porque su palabra es eterna y porque su fidelidad, como cantamos recién, es incomparable y porque Él tiene poder para hacer un milagro en esta hora. Querida Estela, Él tiene el poder para tocar a Sergio y Él tiene el poder para tocarlo en este instante y que Él se levante en el nombre poderoso de Jesús. Querida Marcela, Él tiene el poder para tocar la vida de tu papá en esta hora. Por eso no hay nada imposible para el Dios de la libertad, porque el que se entrega a Dios tiene libertad. Pero una madre del pueblo de Dios tiene características como Jocabed. Y yo quiero dejarte las características principales de Jocabed en este tiempo que nos queda. En primer lugar, decidió ser madre. Ella renunció a todos sus anhelos, a sus sueños, como persona, de manera individual, para dedicar la vida completa y salvar a su hijo, que estaba condenado a muerte, apenas recién nacía, ya estaba condenado a muerte. Por eso, en esta mañana, nadie tiene el derecho de decir, yo soy esto porque tuve un padre que me abandonó. Nadie tiene el derecho de decir, yo vivo una vida de miseria porque tuve una familia que no me contuvo. Nadie tiene el derecho de decir, yo soy esto porque tuve una familia que me abandonó desde niño, tuve que salir a trabajar y mis sueños se rompieron. Nunca es tarde para volver a empezar en el nombre del Jehová de los ejércitos. Nunca es tarde para entregar la vida al Señor y que tu vida se ordene y que los sueños de Dios, porque ¿cuál es el sueño de Dios? Verte feliz, verte restaurado. Y me animo a decir algo más. Tú eres el sueño de Dios. Vos sos el sueño de Dios. Moisés era el sueño de Dios. Por lo tanto, Moisés nace condenado a muerte, sin ningún tipo de posibilidades. Tenía que morir en el río Nilo, que era el mayor dios del pueblo de Egipto. Pero una madre consagrada renuncia a ser mujer, a ser madre, y se entrega completamente para ser una madre abnegada. La historia la acabamos de leer. Era un momento dado allí, Moisés, en la canastita que prepararon con brea, yendo a la muerte. Pero Dios tiene un plan. La princesa, la hija del faraón, lo toma. Y la hermana de Moisés, allí, le dice, le aconseja a la princesa que ella le iba a buscar una nodriza que lo iba a criar a Moisés los primeros años. Ahora, hay un punto muy importante en esta mañana. Dios transforma la maldición del enemigo, los obstáculos de esta vida, los problemas terribles que te causó, los traumas de tu niñez, las enfermedades del pasado, el peso de la culpa, las ansiedades que cargamos de niños. Dios las transforma en una bendición cuando nosotros entramos en ese terreno del cielo. Puede ser que en esta mañana tu vida esté destrozada completamente. Puede ser que en esta mañana tu perspectiva de futuro sea nula. Puede ser que en esta mañana no haya ninguna esperanza porque perdiste el trabajo, porque tenés a tu esposo enfermo en el caso de Estela, porque tenés a tus padres enfermos en el caso de Marcela, porque muchos no tienen para comer, porque se han visto en un panorama completamente oscuro, la economía entró en recesión y el mundo se cae a pedazos, pero Dios sigue siendo Dios. Y Él te sigue amando.
Y Él sigue teniendo planes. Por eso este punto es importante. Porque por más que Egipto haya entrado en tu vida al principio, ese enemigo que puede ser cualquier lugar donde te apartaste de Dios, incluso la desesperanza, el desánimo, el desgano y la depresión, te impulsa a tomar una decisión para que el Señor te levante. Porque el Señor en esta mañana quiere levantarte, quiere restaurarte, y el Señor sigue haciendo milagros, porque Él es el Dios del universo, porque Él es el doctor de los doctores, porque Él es el médico de los médicos, porque Él es el príncipe de paz. Y cuando te digo el príncipe de paz, yo te diría en esta mañana, si lo que más anhelas en tu vida es la paz, claro que sí, el mundo busca paz, el mundo necesita de la paz de Dios. Por eso el Señor Jesucristo, que es la salvación misma, es el príncipe de paz. Jochebed entendió cuál era la naturaleza de la misión. Querido amigo, ella entregó toda su vida para criar a Moisés. Y ese bebé condenado a muerte fue criado en las mejores universidades de la potencia más grande del mundo en ese momento. Porque Dios transformó esa condena que tenía a muerte para llevarlo a ser príncipe, para que conozca todas las estrategias de ese pueblo poderoso de Egipto, para que un día ante el llamado de Dios, ante la insistencia de ese Dios todopoderoso que te busca, allí a donde estás, y no escatima ni verdad esfuerzos, porque Dios no se cansa, lo llevó hasta el desierto, después de haberlo tenido en los palacios, después lo lleva al desierto y finalmente lo transforma en el líder más importante del pueblo de Israel, que en el nombre de Jehová de los ejércitos lo lleva por el éxodo mismo, como decimos, como está escrito en el segundo libro de la Biblia, transitando el pueblo de Israel, guiado por ese Dios que nunca falla, vio abrirse el mar delante de sus ojos, vio caer un ejército, el más poderoso de ese tiempo, ese libertador, pero por el amor de Dios y el amor de su mamá. Qué bueno es tener una madre que ame a Cristo. En esta mañana yo le estoy predicando a una madre que llora por su hijo que está descarrilado, que no le ve salida. Yo te digo en el nombre de Jesús, no te desanimes, porque el plan de Dios se va a cumplir en tu hijo en la medida de tus oraciones, querida mamá. Porque una madre que ora de rodillas es el poder más grande que existe ahora en este mundo, después del poder de Dios. Cuando una madre se arrodilla a orar, se conjugan dos cosas. Esa plegaria que llega como olor fragante a nuestro Dios, intercediendo por su hijo, por su hija, por sus nietos, por su familia, por su esposo, por su esposa, por su padre. Esa mujer consagrada a Dios tiene en sus manos el arma más poderosa con la cual batallar las cuestiones de esta vida, que es justamente el poder de Dios. Y no hay nada, hermanos, no hay nada que pueda contra el poder de Dios cuando el poder de Dios se manifiesta en tu vida. Jochebed entregó su corazón, entregó su vida, lo crió Moisés los primeros años, y ese joven príncipe nunca más se olvidó de lo que había aprendido en esos primeros años. Y te voy a leer un texto que es la joya bíblica. Y en esto quiero entrar ya en la última parte de mi tema. Algunos dicen que el Nuevo Testamento no tiene nada que ver con el Antiguo. Algunos dicen que la Biblia fue, ¿verdad?, separada. Que el Antiguo Testamento fue separado y abolido cuando Jesús, ¿verdad? El Nuevo Testamento fue abolido cuando Jesús vino a este mundo. Y el Antiguo Testamento quedó obsoleto. Pero para que veas la relación del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, ese Moisés que vivió 1500 años antes de Cristo, que escribió Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, los primeros 5 libros de la Biblia, ese Moisés se conecta con el apóstol Pablo, porque hay un solo espíritu que va guiando a los autores de la Biblia, y por eso la palabra de Dios
te restaura en esta mañana. Por eso la palabra de Dios te inspira en esta mañana. Por eso la palabra de Dios te está hablando de una madre consagrada en esta mañana. Y la Biblia es el libro más actual, más poderoso, más necesario en este tiempo. Mirá el libro de Hebreos, lo que dice en el capítulo 11, el versículo 24. Habíamos estado en Éxodo 1500 años antes de Cristo, y ahora vamos hasta después de Cristo, ¿verdad? En la época del apóstol Pablo, cuando escribe por la fe en el versículo 24, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. ¿Por qué Moisés rehusó llamarse hijo de la hija del faraón? Porque una madre abnegada le enseñó quién era el verdadero Dios. Y querido amigo, querida amiga en especial, querida mamá en esta mañana, cuando tu enseñanza es desde los primeros añitos de tu hijo, ese hijo jamás va a olvidarse que le enseñaste quién es el Dios verdadero. Y ahora voy al último punto de esta mañana antes de dar paso a mi mamá. Moisés recibió la enseñanza de Jocabed, pero fue entregado al palacio. Vivió entre lujos, vivió allí los primeros 40 años de su vida, su juventud. Él fue un príncipe, fue un gran guerrero, fue entrenado para conquistar el mundo. Pero él sabía que él iba a estar del otro lado, tratando de liberar al pueblo de Dios. Y tampoco sabía que el poder infinito del Dios del universo iba a ser el protagonista de la historia, porque él iba a ver hechos sobrenaturales. El Señor lo llamó, lo buscó, pero un día él estaba mirando a alguien, estaban maltratando a alguien de su pueblo, un egipcio, un soldado, y él lo mató. Tuvo que huir, huyó al desierto, y allí en el desierto el Señor lo fue a buscar. Cuando hablo de desierto, hablo de un lugar que no tiene vida. De noche un frío gigantesco, de día un calor impresionante. Durante el día los escorpiones, las serpientes, los animales allí metidos entre la arena, sin vegetación, sin agua. Cuando hablo de desierto hablo de muerte. Pero allí en ese lugar de muerte, el Señor te va a buscar y te dice: hijo, yo te vine a buscar. Y ese lugar donde Dios te va a buscar se transforma en sagrado, como lo hizo en la zarza ardiente, que le dijo a Moisés: quita tus sandalias, porque el lugar donde estás parado es santo. No importa a dónde sea tu desierto, no importa si la desesperanza, si el pecado te llevó hacia el abismo más bajo, no importa tu situación, no importa cuán pecador te diga la gente que sos, no importa si has llegado al límite. Le estoy hablando a una persona que está víctima de la adicción del alcohol, de las drogas, y ha cometido errores. Le estoy hablando a alguien que ha cometido bajezas. Le estoy hablando a una mujer que ha cometido pecado. No hay nada que Dios no pueda perdonarte, pero tenés que aceptar su llamado. Le estoy hablando a alguien que, producto de los golpes de la vida, ha entrado ya en el desgano sin querer vivir. Yo te digo en el nombre de Jesús que hay esperanza para tu vida, porque Él te busca en el desierto de donde estás. ¿Cuál es tu desierto? Dios puede con eso. ¿Cuál es tu necesidad? Dios puede restaurar tu vida. ¿Cuál es tu problema? Dios tiene esa respuesta. ¿Cuál es tu dolor en esta mañana? Dios tiene la posibilidad de devolverte la sonrisa. Pero ¿cómo vas a decir eso, Marcelo? Mira cómo está el mundo. El mundo se cae a pedazos, pero el Rey viene y cerca está. Acabamos de cantar: será al albor, será esa mañana, será ese momento. Pero hoy yo quiero hablarte a tu corazón, a vos, mamá. No pierdas las esperanzas, porque una madre que ora tiene en sus manos el arma más poderosa. Madres de diferentes edades, madres jóvenes, madres adultas, madres ancianas que nunca dejaron de ser madres, como Jocabed hizo con Moisés. Hasta su último día de vida, sus hijos
Y especialmente ese hijo especial fue el libertador del pueblo de Israel. Y hoy en día, hoy nosotros tenemos la palabra de Dios y venimos desde los tiempos de Moisés hasta aquí, todos hilados por una misma esperanza, todos unidos por un mismo mensaje, todos vamos hacia la casa y el Señor, dueño de esa casa, te invita en esta mañana y te dice nuevamente, hijo, ven. Y yo también tuve una madre que me enseñó el amor por Jesús. Y ella tiene una parte final en esta mañana. Y yo le voy a invitar a Charo a que pase. Y estoy muy contento, como les dije al principio, por haber tenido esa posibilidad de que ella me enseñe el amor a Dios y la sensibilidad por las cosas cristianas. Gracias. Gracias. Bueno, ya le he dicho, es un poco raro para mí estar en este lugar, no verlos, hablar con una cámara, pero gracias a Dios que existe esa cámara. Yo había preparado una pequeña meditación. Esa meditación habla del anuncio de Jesús de su propia muerte y quedó registrada en San Marcos, el capítulo 8 y el verso 31. Ustedes después lo pueden leer detenidamente, como siempre les pido. Allí Jesús dice que comenzó a enseñarles que le era necesario padecer mucho, ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, ser muerto y resucitar después de los 3 días. Entonces Pedro lo tomó aparte y comenzó a reconvenirlo, pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro. Pero no es ese exactamente el mensaje que quiero dejar, porque el capítulo 9, el verso 1, allí se pronuncia algo muy maravilloso, que vendría a ser lo que Marcelo siempre habla de la joya bíblica, en donde Jesús les dice: de cierto os digo que algunos de los que están aquí no gustarán la muerte hasta que hayan visto que el reino de Dios ha venido con poder. ¡Qué intriga, hermanos! Cuando yo leí por primera vez esta porción de la Escritura, me hice muchas preguntas. No había estudiado todavía a qué se refería Jesús al decir que entre los que estaban ahí no iban a gustar la muerte hasta que hayan visto volver a Jesús en las nubes de los cielos. Pienso que eso lo llevó a algunos a pensar de que era próximo ya en esos momentos. Pero viene otra parte. ¿Qué pasa? Que después de estas palabras pasaron 6 a 8 días y hay una escritora cristiana que habló de este tema, pero también lo hizo un poeta y lo hizo de una manera que me agradó mucho a mí y lo elegí para dar pie a la alabanza que queremos compartir con Marcelo luego. Y les voy a leer lo que escribió ese poeta. Aconteció que después de estas palabras, Jesús tomó a Pedro, a Juan, a Jacobo, subió al monte a orar, y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, su vestido blanco y resplandeciente. La tarde agonizaba cuando el maestro los llamó para que lo acompañaran a la cima de la montaña. En silencio, los 3 discípulos siguieron la escarpada senda en pos de Jesús.
Eran los mismos tres que lo acompañarían en la noche del Getsemaní. La luz del poniente se detenía en la cumbre. Y quiero, hermanos, que en este momento ustedes imaginen la escena. Es maravilloso cómo este poeta describe esta escena. La luz del poniente, ya se ponía el sol, se detenía en la cumbre y duraba el sendero que recorría, pero pronto se fue apagando a medida que el sol se hundía bajo el sol del horizonte. En pocos minutos los caminantes solitarios quedaron envueltos en la oscuridad de la noche, y allí se usa una palabra, la lobreguez, algo lóbrego, algo oscuro. De cuanto los rodeaba era un signo premonitorio de las horas amargas que traspasarían sus vidas. Jesús sería entregado para morir en una cruz. Jesús, apartándose un poco de ellos, derramó sus súplicas entre lágrimas y gemidos. Jesús lloró por nosotros. Jesús se humanizó por nosotros. ¿Cómo no va a comprender nuestro dolor? ¿Cómo no va a guardar nuestras lágrimas? Entonces imploraba fuerzas en su humanidad para soportar la prueba que se venía. Y los discípulos no podían acompañarlo en tamaña empresa y se quedaron dormidos por el cansancio. Entonces Jesús clamó al Padre que abriera los cielos para que los tres discípulos vieran la gloria que les esperaba después de la batalla. Su oración fue única, especial, en total comunión con el Padre. De hecho que eran uno. Y así, repentinamente, las puertas de la ciudad de Dios se abrieron de par en par, y una irradiación santa descendió sobre el monte, rodeando la figura de nuestro Salvador. Su divinidad refulgió a través de la humanidad y se fundió en la gloria que venía de lo alto. Jesús se había transformado en un ser de luz. Ese mismo Jesús que se preparaba para morir, en unión con su Padre, tomó fuerzas para esa batalla. Así se cumplió la palabra del Maestro cuando dijo que había algunos de los que estaban allí que no gustarían la muerte hasta que vean el reino de Dios. Y allí, para ya dar pie a la alabanza que hemos elegido, quiero decirles lo siguiente, como conclusión. En ese monte, Dios reunió a Pedro, a Juan, a Santiago, también a Elías y a Moisés, para decirte, a ti hermano, hermana, que hoy estás pasando por esa prueba terrible de una enfermedad, de un dolor de tu alma, de la impotencia que sentimos como seres humanos ante lo que está atravesando toda la humanidad. Tus luchas no son vanas. No importa cuán saludable y cuán enfermo estés, porque sabes una cosa, hermano, tú y yo somos enfermos terminales, porque no somos inmortales, porque la inmortalidad solo la tiene Dios.
Pero Dios nos dejó la bendita esperanza de volver a buscarnos, a restaurarnos, a llamarnos a los que ya están descansando en el polvo, a los que estemos vivos para transformarnos y llevarnos a vivir por toda una eternidad. Por eso yo en esta mañana quiero decir, gracias Dios por esta bendita esperanza. Y únanse ustedes diciendo, ya sea la situación que estén pasando, digan, gracias Dios por la bendita esperanza, porque un día voy a verte cara a cara. Y todo lo que está pasando ahora será quizás un recuerdo, o quizás ya no haya ningún recuerdo. De eso no quede memoria, por el deleite que va a ser estar al lado de nuestro Creador. No puedo ni imaginarme cómo será ese gran momento. Yo quiero estar allí, Señor. Hermano, ¿quieres estar allí? Di amén. Di amén. Yo quiero estar allí. Yo quiero estar, Señor, contigo para siempre. Señor, prepara nuestras vidas desde ya para que ese glorioso momento del encuentro contigo, que es el deseo de todo corazón, yo lo haga posible. Yo también participe. Yo no sea alguien que está estático, sino que me ponga a tu lado, Señor. Que tú me guíes, que tú me lleves, que tú me capacites, que tú me des lo que me falta. Y seguramente así será, hermanos. Les doy mi cariño desde acá, mis oraciones, siempre lo digo. Hermano, los abrazo con mis oraciones. Acerco Dios de ti, todos juntos. Cantemos para gloria y honra del Señor. Acerca, oh Dios, de ti, quiero orar, aunque sobre
Yo quiero entregarle a mi mamá un pequeño obsequio, que es un símbolo que tenemos expresando ahora en esta mañana hacia todas las madres, a los que la tienen y a los que no la tienen, con la esperanza bendita que están esperando que el Señor Jesús levante a los muertos en Cristo. Queremos desear un feliz Día de las Madres, pero por sobre todas las cosas, queremos decirte en esta mañana que el que está con Dios no tiene las cosas perdidas, porque nada está perdido para el que está en las manos de Dios. Allí está sufriendo. Muchos de ustedes se han comunicado conmigo. Yo siento ese dolor y lo único que puedo hacer en esta mañana es orar por ustedes. Pero no estoy haciendo algo mínimo. Estoy entregando sus nombres en los brazos del doctor de los doctores. Estoy entregando tu vida en los brazos de aquel que puede sanar tu corazón definitivamente. Estoy entregando tu vida en el que puede resolver ese problema que te tiene preocupado hace tanto tiempo y que te angustia el alma. Estoy entregando tu nombre en los brazos de aquel que puede sanar tu corazón y llevarte para que cumplas el propósito que él tuvo desde siempre, como lo tuvo con Moisés, como le inspiró a Jocabed, como lo hizo con mi mamá Charo, como lo hizo con tantas madres del ejército del pueblo de Dios. Hoy aquí queremos orar y decirte, Jesús te abraza en esta mañana. Amén. Gracias, Marcelo. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. Aquí junto a mi madre, Señor, te agradecemos el poder estar juntos, pero para los que no pueden hacerlo, para los que están pasando por problemas en este mismo instante, tu poder y tu misericordia los abraza en este momento, Señor. Por eso te encomiendo cada nombre, cada persona, cada lugar que en esta mañana se ha conectado, a los que están colocando allí su pedido de oración. Tú estás escuchando esas oraciones allí que están siendo escritas en los comentarios de nuestro muro. Señor, sabemos que tú no te olvidas de nada y que tu poder es infinito y que tu fidelidad es eterna. Gracias por esta mañana de sábado. Abraza especialmente a los enfermos y si es tu voluntad, levántalos porque tú tienes poder para hacerlo. Que no quede nadie igual en esta mañana. Que confíen en ti porque tú eres la esperanza. Oro en el nombre poderoso de Jesús. Amén.